Gracias al Señor, pues yo pude hablar por teléfono con mi esposa anoche, al fin. Y entonces ya me fui a dormir muy contento. Y amanecí muy contento también, pues el doctor tenía buenas noticias para ella. Varios de ustedes saben que ella ha pasado por seria enfermedad, pero el Señor en su gracia ha permitido que vaya recuperándose poco a poco. Bien, vamos a seguir considerando al libro de Jonás, particularmente al profeta. Ayer hice una lista de lecciones que Jonás aprendió y lecciones que fortaleció en su vida con base en la experiencia que tuvo, una experiencia disciplinaria, por cierto, debido a su desobediencia. Muy bien, vimos ayer a Jonás que por medio de la oración se levantó y llega entonces a la restauración. No se enfoca, pero se hace muy grande. Pero póngalo del centro, lo que me interesa es más que esto. La restauración, capítulo 2, versículo 10 al capítulo 3, versículo 10. Y teníamos también un bosquejo general para repasar, donde vimos la primera comisión. Y en la primera comisión, por supuesto, termina con la oración del profeta. La primera comisión tuvo como respuesta la desobediencia del profeta. La segunda comisión, 3:1 a 4:11, nos da en verdad la segunda parte del libro. Está dividido así. La estructura del libro se ve bien dividida con la primera comisión y la segunda comisión. 3:1 a 4:1. Ahí va mejor, ¿verdad? Mejorcito. Muy bien. Gracias. Entonces, en la segunda comisión, capítulo 3, 1 a 2, vemos la orden divina reiterada o repetida de parte de Dios para Jonás. El día de ayer quedamos en ese punto de que el profeta se había dado cuenta de nuevo que le quedaba mucho por aprender, que el camino de la obediencia es un camino que tenemos que seguir transitando hasta llegar a la presencia del Señor, donde ya no habrá tentaciones, donde no habrá esta situación tan conflictiva como la que tenemos hoy día. El profeta era un buen teólogo, dijimos. El profeta era un auténtico vocero de Dios. El profeta tenía mensaje, era un buen predicador, y lo vemos ahí en el capítulo 3. Pero el profeta tenía mucho que aprender. Esa es una cosa que no podemos olvidar. Y de ahí las ilustraciones de ayer, ¿verdad? Sobre el pavo real y el perro. Las ilustraciones zoológicas, no teológicas. Ahora, la segunda vez, el Señor le habla a Jonás y le repite la orden de ir a Nínive. Debemos decir a favor del profeta que esa orden que el Señor le da de ir a Nínive, tanto en la primera como en la segunda ocasión, era en realidad, desde el punto de vista judaico o israelita, una orden inaudita, una orden insólita, una orden que podría parecer aún anti o ilógica o antibíblica, como diríamos hoy día. Porque el Señor lo envía a predicar a una ciudad pagana, gentil y corrupta, que se hallaba en grande maldad. Y Jonás, profeta del Altísimo, tenía que ir a contaminarse, por así decirlo, en medio de los gentiles. Por eso digo que a favor de Jonás debemos mencionar eso, porque nosotros, no estando en las sandalias de Jonás, nos es bastante fácil criticarlo duramente, sin tener en cuenta la situación en la que él vivía.
que un día de tantos venga el Señor y le diga: Jonás, ve a Nínive a proclamar mi mensaje. ¿Quién? Yo, diría Jonás. Sí, tú. Pues yo no, Señor, me voy a Tarsis. Era insólito, era inaudito. Y uno de los problemas que encontramos aún nosotros en este siglo XX, postrimería del siglo XX, problemas en la obra del Señor, es esto de aceptar algo que consideramos nuevo, novedoso, insólito, inaudito, ilógico, y a veces decimos aún antibíblico. Y los que ya hemos batallado por varios años y aún por décadas en el ministerio, hemos experimentado esta tensión. Tener que abrirnos mentalmente para aceptar, no digo una nueva doctrina, Dios nos libre de tal cosa, sino un nuevo método, una nueva estrategia, una renovación del ministerio en el cual estamos trabajando. En mi caso, yo diría una renovación de la institución en la cual trabajo. Especialmente cuando yo era el rector o presidente, como se dice aquí, que vinieran hermanos, colegas pastores, ex compañeros de estudios, y me dijeran: oye, Emilio, ¿no te parece que el Seminario Teológico Centroamericano debería hacer esto y lo otro? Yo luego estaba a la defensiva. Luego estaba yo a la defensiva. Pues ¿no te parece que sería mejor si lo hicieran así? Bueno, es que así lo hicieron nuestros patriarcas, entonces no vamos a cambiarlo. Es como la ley de Media y de Persia, que no se revoca jamás. Me contaron que ahí en España había una iglesia donde tenían allá al fondo el retrato del fundador de la iglesia, un misionero británico. Y cuando tenían alguna sesión y discutían las posibilidades de cambiar ciertas cosas en la congregación, todos volvían a ver a la foto del patriarca. No decían: el hermano fulano hizo así, y él creía así, y él nos dirigía en esta forma, y no vamos a cambiar. Lo nuevo. En la obra del Señor llegan momentos en que tenemos que atrevernos en fe a hacer ciertos cambios. Repito, no en doctrina, pero sí tenemos que hacer ciertos cambios en la metodología, en la estrategia que estamos empleando para llevar adelante lo que el Señor nos ha encomendado. No olvidemos, por favor, que a través de la historia de la iglesia han sido aquellos que se han atrevido con atrevimiento santo a emprender grandes cosas para Dios, los que han dejado huella en la historia de la iglesia. Y no olvidemos que aunque ahora estudiamos esos nombres con reverencia, con admiración y respeto, en su propio tiempo tuvieron oposición de sus contemporáneos y fueron criticados duramente a veces debido a su atrevimiento. Ustedes, especialmente los de segundo año para arriba, o no sé en qué año estudian historia de las misiones, pero habrán oído ya de Guillermo Carey, de alguna manera, el zapatero, que tuvo la visión de ir a evangelizar allá en el lejano oriente. La visión de ese país inmenso, la India. Zapatero que tenía el mapa ahí del Asia y oraba y soñaba con llegar a evangelizar a aquel pueblo. Y un día se presentó ante los señorones, los del consejo en la iglesia. Y Guillermo Carey dice: bueno, tengo que ir a evangelizar a la India, yo quiero que me apoyen. Y le dicen: pues, chico, si el Señor va a salvar a aquellos, los va a salvar sin necesidad de que tú vayas. Y como eran buenos calvinistas, aparentemente, dijeron: bueno, si están electos se van a salvar aunque nadie los evangelice, ¿verdad? Pero Guillermo Carey estaba poseído por aquel deseo de ser un misionero allá en el lejano oriente. Y Guillermo Carey se fue, y con ayuda del Señor llegó a ser el patriarca, digamos, de las misiones modernas, como se le llama en la historia misionera. Bueno, lo tuvieron en poco, quizá lo consideraron chiflado, pero se fue. Y llegó a ser un destacado estadista misionero y un destacado maestro, alguien que se identificó con la cultura de aquel pueblo. Llegó a dominar el idioma, llegó a ser un maestro, honrado aún por el gobierno, debido a su labor allá en ese país tan grande. Guillermo Carey. ¿Y qué me dicen de John Wesley?
el inglés, el que vino de misionero a Georgia a evangelizar a los indios, y él mismo no conocía el evangelio. Los vino a cristianizar, quizá, pero regresó a Inglaterra y en el barco se encontró ahí con unos misioneros moravos que empezaron a explicarle la palabra de Dios, como aquel gran predicador Apolos en el Nuevo Testamento. Tremendo orador, era una tempestad en el púlpito. Y después de oírle el gran sermón, el sermonazo, que pasó con 100 puntos en homilética, me lo llaman Priscila y Aquila, dos hermanitos ahí, que hacían tiendas, laicos, como decimos ahora, a veces con desprecio se dice, ¿verdad? Y no debemos hacerlo así. Eran laicos. Lo llaman a un ladito y dicen, oye, Apolos, muy bonito el sermón, ¿eh? Buen lenguaje, oratoria tremenda, pero te vamos a enseñar el camino de Dios, Apolos. Y entonces se lo enseñaron. Y Apolos, pues, empezó a predicar el evangelio. Y así fue con John Wesley. Llegó a Londres y en esa calle célebre entra a un estudio bíblico. Y están estudiando la carta a los romanos. Y el testimonio de Juan Wesley, allí se me calentó el corazón. Fue el momento de su conversión. Se le calentó el corazón y John Wesley, ministro anglicano de cuello clerical, comienza a predicar el evangelio. Pero de una manera insólita, de una manera inaudita para el clero de aquella iglesia. Porque John Wesley ya no se contiene dentro de las cuatro paredes de una capilla. Él ve a los mineros, ve al pueblo, ve a la masa. Y sale de los púlpitos, de la cátedra sagrada, y se va a predicar al aire libre. Y se le juntan 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Y todos los señorones de la iglesia empiezan a criticarlo. ¿Qué pasa con Juan Wesley? ¿Qué es eso? Eso es indigno del ministerio. Juan Wesley predicando al aire libre, rozándose ahí con los mineros. Pero John Wesley tenía una visión y siguió predicando. Y él ha hecho impacto en la historia de la iglesia cristiana. De manera directa o indirecta, Juan Wesley sigue con nosotros en nuestro día. Algo nuevo, que encontró oposición, pero es difícil, aún para un siervo de Dios espiritual, versado en las Escrituras, profundo en teología, le es difícil cambiar la dirección de sus ruedas cerebrales y aceptar que se necesitan algunos cambios para la gloria del Señor, para el avance de su reino. Un testimonio personal. Yo hablo con los estudiantes y les doy testimonios personales, especialmente del tiempo cuando yo era un estudiante. A mí me emociona estar aquí con los estudiantes. Son la esperanza, digamos, para la América Latina. Yo doy gracias a Dios por uno de mis profesores en el Instituto Bíblico. Era un hombre, un misionero norteamericano de ascendencia holandesa, grande, fuerte, súper activo, hiperactivo. Un hombre que no se podía contener, tenía que estar en actividad. Quizá me enseñó 2 o 3 materias bíblicas, pero lo que más recuerdo de lo que él me enseñó son 3 cosas. Me enseñó que la obra del Señor es eso, obra, trabajo, no descanso, no buscar el mínimo, no hacer el mínimo de esfuerzo, sino el máximo. Me enseñó en segundo lugar que hay que atreverse. Y me enseñó en tercer lugar que hay que colaborar con la comunidad evangélica. En aquellos tiempos, 1944, 1945, cada misión, cada iglesia, cada denominación, allí en Guatemala estaba cada uno encerrado en su concha, como dicen en Centroamérica. No se hablaba de cooperación evangélica. No estoy hablando aquí de ecumenismo, por favor. Estoy marcado en la comunidad evangélica mundial como una persona que ha adoptado una actitud crítica frente al movimiento ecuménico. Es que a mí me han metido en controversias, como les dije ya el otro día. Por eso yo puedo hablar libremente de cooperación evangélica, porque sé lo que estoy diciendo. Y este hombre, este misionero, este profesor, me enseñó eso, que es posible y es necesario cooperar con la comunidad evangélica en un país determinado y a nivel internacional. ¿Cómo me enseñó esto de aceptar cosas nuevas? Bueno, no había ministerio radial evangélico en Guatemala.
Uno que otro programa se había transmitido, pero no había una programación continua, diaria. Y este hombre tuvo la visión de anunciar el evangelio por radio. Comenzó con unos discos de la hora luterana que lo llevaba a una emisora local. Después dijo, vamos a hacer un programa aquí en Guatemala. Y buscó tiempo y lo halló, 15 minutos diarios, toda la semana. Bueno, como a los 3 meses de empezar su programa, después de una clase me dice, por favor, esta tarde nosotros probar su voz. ¿Qué es eso de probar su voz? No tenía locutor, se le había ido el que había empezado. Y en el país de los tuertos, de los ciegos, el tuerto es rey. Yo nunca había estado cerca de un micrófono así, ni a una cuadra de distancia quizá. ¿Qué sabía yo de radio? Cuando dice, usted va a ser el locutor. Y me agarró, empezamos 6 programas a la semana. Después dice, vamos a buscar tiempo. Llegamos a tener 15 programas a la semana. Y yo era estudiante. Y algunos decían que era como un chiflado. Cuando ya teníamos 15, me dice un día, nosotros orar por una estación aquí. Una estación, pensé yo dentro de mí. Este hombre tiene floja una tuerca quizá. Pero atrevido, atrevido. Y un día me dice, hoy me dice, va a almorzar conmigo el ministro de Educación. ¿Y por qué? Porque ese hombre vivía en el Palacio Nacional buscando la licencia para la emisora. Y así logró que el ministro de Educación llegara a almorzar a su casa. Bueno, claro, yo tenía que admirar a ese hombre. Me estaba enseñando lo que yo había estudiado en la historia misionera. Esperar grandes cosas de Dios y emprender grandes cosas para Dios. El lema de Guillermo Carey, por cierto. Y así fue como nació la emisora que tenemos hoy ahí en Guatemala, Radio Cultural, en 1950. Yo trabajé por 5 años con él en programas en distintas emisoras y por unos 3 años más en la emisora. Y me dejó esa gran lección de atreverse para el Señor, en su nombre y para su gloria. No era alguien que se quedara ahí sentado y dijera, bueno, así van a seguir las cosas porque no se puede hacer más. Y luego la lección de la cooperación, cuando ya teníamos programas de radio, me dice un día, vamos a tener una concentración evangélica el próximo domingo de resurrección en una de las instalaciones de la ciudad deportiva en la ciudad de Guatemala. Yo dije, este hombre es atrevido de veras, ¿cómo va a conseguir el teatro al aire libre? Se fue a meter a las oficinas del palacio y esto y lo otro. Y un día me dice, ya tengo el permiso para usar el teatro al aire libre. Y ya invité al evangelista que va a venir para hablarnos en ese domingo. Y vamos, me dice, a invitar a pastores, bautistas, presbiterianos, independientes, súper independientes y todo lo demás. Y entonces me dice, y usted va a dirigir ese culto. Cuando el hermano hablaba hoy de sudar ahí, puede imaginar, y en el teatro al aire libre, 5,000 personas, era una gran multitud en aquellos tiempos. Estaba lleno. Yo tenía que presidir ese servicio. Y la plataforma llena de pastores, de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones. Y que uno oró, que otro leyó la escritura, que otro hizo unos anuncios, que otro vino a dirigir la música, que otro vino a orar otra vez, que otro presentó al orador. Aquello era fantástico. De tal manera que cuando yo me gradué y empecé a trabajar en la obra del Señor, para mí era lo más natural cooperar a nivel interdenominacional. Y ya varios de esos pastores me habían conocido dirigiendo esas concentraciones. Y ellos me invitaban a sus iglesias a predicar la palabra de Dios. Bueno, se los cuento. Porque yo creo que los líderes en la América Latina, los líderes evangélicos, tenemos que ser gente que crea que la obra del Señor es obra, es trabajo, demanda esfuerzo, demanda dedicación. Es, como dicen los hermanos norteamericanos, ¿cómo es en español? Un 99% de sudor y un 1% de inspiración. Digámoslo en castellano así. 1% de inspiración, 99% de sudor. Eso es la obra del Señor. Trabajo. Demanda trabajo. Y luego me dio esta gran lección de atreverse.
de no contentarse con lo que hemos estado haciendo rutinariamente, de contemplar las señales de los tiempos, los vientos nuevos que soplan en nuestra sociedad, las nuevas ideas que circulan en nuestro continente, los nuevos desafíos que nos plantean en el terreno económico, político, social, eclesiástico, y esto también de abrirnos mentalmente hacia otros hermanos en Cristo, que tienen la misma fe, la misma esperanza, el mismo amor, que tienen diferencias de interpretación en ciertas doctrinas que son secundarias. Yo estaba hablando con un hermano y le decía que cuando enseño escatología, lo dije aquí también, de las líneas gruesas, en las cuales yo soy terco y persistente. Cristo viene otra vez. Ahí no me muevo ni una fracción de centímetro. Pero en ese esquema escatológico puede haber unas líneas muy delgaditas, muy finas, en las cuales yo hallo apertura para el diálogo con mis hermanos en Cristo que aceptan la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras, que aceptan el señorío de Jesucristo nuestro Salvador. Y creo yo que más que nunca en la América Latina, ante los desafíos de nuestro tiempo, tenemos que cerrar filas, ponernos hombro a hombro en el testimonio del Evangelio para bendición de miles y aún de millones del pueblo latinoamericano. Muy bien, para Jonás fue difícil aceptar este mandato de ir a predicar a Nínive, a un pueblo gentil, pecador, inmundo, ir a contaminarse, a rozarse con ellos. Eso era muy difícil para Jonás. Lo fue para el apóstol Pedro, después de haber andado con el Señor Jesús, quien mostró una apertura hacia los no judíos, que bendijo a aquella mujer sirofenisa, que en una y otra ocasión demostró su apertura hacia los samaritanos, que conversó con la mujer samaritana, que sanó a 10 leprosos y solo uno volvió a darle gracias. Y dice el texto que el que regresó era samaritano. Uno despreciado por los judíos resultó más agradecido que los que pertenecían al pueblo escogido de Dios. Y el Señor pasó por Samaria. Demostró así que Él estaba abierto también al mundo gentil. Quería darle ya a sus discípulos esta lección de apertura hacia otros. Sin embargo, Pedro, cuando le fue ordenado que fuera a dar el testimonio a casa del centurión, se resistió, pero tuvo necesidad de una visión para llegar a evangelizar a aquel gentil. Una cosa nueva. Y en cierto modo, dije al principio, debemos simpatizar con Jonás, porque nosotros mismos también en muchas ocasiones nos resistimos a aceptar un cambio de estrategia. Y una aplicación misionera a esto es que Jonás, el profeta del Señor, no pudo percibir al principio que Dios tenía el propósito de usar a este profeta para una misión transcultural. El día de hoy en América Latina, gracias a Dios, hay un movimiento, creo yo, del Espíritu Santo que está llevando a hermanos, hermanas, iglesias a un nuevo interés por cooperar en la evangelización de otras regiones del mundo. Hay iglesias que ya han incluido en su presupuesto una porción de las entradas para ofrendar a fin de que otros vayan a evangelizar a España o al mundo árabe o a otros lugares en nuestro continente. Creo yo que este es un movimiento del Espíritu y trato de involucrarme en ese movimiento misionológico que se está dando ahora en la América Latina. Pertenezco a una agencia misionera que se ha creado ya en Guatemala a nivel interdenominacional y estoy predicando más y más acerca de misiones mundiales. Al mismo tiempo, adopto la actitud de que si nos vamos a incorporar en ese movimiento de la misión mundial de la iglesia, tenemos que hacerlo con base en una teología bíblica. Tenemos que determinar el mensaje que vamos a predicar. Tenemos que determinar también la estrategia que vamos a seguir, la naturaleza de las iglesias que vamos a plantar. Y en una conferencia misionera patrocinada por nuestro seminario hace 2 años,
dije a toda la concurrencia, más de 500 líderes que se reunieron para hablar de misiones, yo les dije, si vamos a entrar en el movimiento de la misión mundial de la iglesia, la misión transcultural, que el Señor nos ayude, no a plantar iglesias que sean copia carbón, o ahora es copia de fotocopiadora, ¿verdad? Que sean copia carbón de las iglesias nuestras, sino que vayamos con un mensaje verdaderamente transcultural, que la semilla del evangelio vaya pura, digamos, a plantarse para ser plantada en esas nuevas tierras, en esos nuevos territorios, y que no llevemos la simiente del evangelio ya con todo y maceta. Porque eso es lo que se ha dicho, que en nuestros países hemos recibido no solo la simiente del evangelio, sino que hemos recibido ya una plantita con todo y su maceta, con todo un ropaje cultural, lo que nos ha creado ciertos problemas en la tarea misionera. Ahora hago aquí una observación, apreciables hermanos y hermanas, todos los aquí presentes y de manera particular los estudiantes. En estos días ustedes me han oído expresarme quizá de manera crítica sobre ciertos asuntos de la obra del Señor. Créanme que yo me siento con libertad de hacerlo por dos razones. Porque amo la obra del Señor en primer lugar, y en segundo lugar, porque yo hago la crítica desde adentro. He estado metido en esto, como dicen ahí en mi pueblo. He estado metido en esto por 43 años. Y cuando yo hablo a evangelistas en América Latina, y tengo el privilegio de participar en conferencias para evangelistas también, les digo, hermanos evangelistas, yo voy a decir aquí algunas cosas críticas, pero son autocrítica, porque yo he hecho la obra de evangelista también por más de 40 años. Y me siento entonces responsable de muchas cosas que no debieron haber sido hechas como se han hecho. Y si hablo acerca de la iglesia local, si hablo de la misión de la iglesia aquí en América Latina, lo hago con libertad porque lo hago desde adentro. He estado involucrado en la obra misionera en nuestra América Latina. Y ahí están las dos razones, porque amo la obra y porque yo soy parte de esa obra por la gracia del Señor. Y añadamos otra razón, porque yo no quiero que ustedes jóvenes, señoritas, jóvenes que van a entrar en el ministerio, cometan los mismos errores que yo cometí. Van a cometer los propios. Pero que no repitan los errores que la generación mía cometió. Por eso es que les hablo con el corazón en la mano. Y esta es una tremenda oportunidad que el Señor me ha dado para dialogar con ustedes. Yo contaba aquí al hermano anoche que en la tercera semana de noviembre voy al seminario de Dallas. Y me han dado la tremenda oportunidad de hablarle a esos 1000 estudiantes, no sé cuántos. Tantos leones habrá ahí o no sé. Y voy a hacer como Daniel entre los leones. Pero es una oportunidad. Yo le pido al Señor, Señor, dame un mensaje que sea bíblico, que sea teológico, está bien. Pero que no vaya a repetir lo que dicen en las salas de clase. Ahí está lo técnico. Ahí está la erudición. Que el Señor me dé un mensaje cálido, que vaya del corazón, con base en la experiencia. Un latinoamericano que por la gracia de Dios ha sido 45 años evangélico y 43 años predicador de la palabra de Dios. Y por eso les hablo así a ustedes. Y yo espero que quede una bendición para ustedes con base en el libro de Jonás. Muy bien, fue un discurso algo largo. Y yo espero que ninguno de ustedes jóvenes sean como algunos jóvenes que he conocido en Centroamérica. Jóvenes cerrados. Un viejo cerrado es natural. Eso es natural, esperar que un viejo esté más cerrado que un muro. Pero hallar un joven cerrado, eso me frustra. Yo estaba en una sesión, había varios jóvenes y habíamos algunos viejos. Entonces yo dije algunas cosas tocante a la obra del Señor. Y un joven pide la palabra y habla como un viejo. Y yo quise decirle, pero chico, ¿qué te pasa? ¿Cómo es eso que yo, el más viejo en este grupo, sea el más abierto? Y que un joven me resulte el más cerrado. Yo espero que el Señor nos dé a todos nosotros apertura mental, apertura de espíritu y de corazón, para estar atentos a lo que sucede en nuestro derredor,
para palpar el ambiente en que vivimos, para reconocer los cambios que deben hacerse en la iglesia local, en las instituciones, en las agencias de servicio, a fin de que el testimonio sea más efectivo para la gloria de Dios y bendición de las gentes. Y cuando digo de no ser cerrado, repito, no quiero decir que vamos a renunciar a nuestras convicciones espirituales y doctrinales. Por la gracia del Señor, puedo decir que esa es una gran bendición. Mantenerse firme, rectilíneo, sólido en nuestras convicciones doctrinales y al mismo tiempo abrirse cuando se trata de hacer cambios de estrategia, de metodología en la obra del Señor. Espero que esto sea claro. Y si en la providencia de Dios algún día me tocara pasar por la iglesia que tú estarás pastoreando, quizá voy a llegar ya con un bordón. Yo quiero encontrarte como un pastor dinámico, que cree que la obra del Señor es obra. Quiero encontrarte como un pastor atrevido para emprender nuevas cosas para el Señor. Yo quiero encontrarte como un pastor abierto a la comunión con sus hermanos de otras iglesias, para compartir, para edificarse mutuamente, para colaborar en la obra del Señor. Bien, ahora vamos aquí. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Misericordioso es el Señor, que ha restaurado a su profeta y le reitera la comisión. Nos hace recordar otra vez a Pedro, ¿verdad? Quien después de su fracaso es restaurado por el Señor y el Señor lo envía a edificar a los corderos, a alimentarlos. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Eso se llama, en el lenguaje contemporáneo de las misiones, se llama evangelización urbana. Uno de los temas que prevalecen en el mundo de las misiones hoy día es precisamente esto de la evangelización urbana. Y el caso de Nínive nos ofrece una buena ilustración para esto de la evangelización urbana. Gran ciudad, grande en extremo. El escritor de este libro abunda en el uso del adjetivo grande y también en el uso del verbo preparó. Dios preparando las circunstancias. Un gran pez, una gran ciudad. No le llama un gran profeta Jonás, pero para mí es un gran profeta Jonás. Como dije al principio, muy humano. Pero aquí tenemos una urbe de aquellos tiempos. Algunos creen que pudo haber tenido más de 500,000 de habitantes. Como dije el primer día, se han buscado maneras de explicar cómo es posible esto, que se necesitaran 3 días de camino. Algunos han dicho 3 días, pues se llevó Jonás penetrando toda aquella área metropolitana, que consistía no solamente en la ciudad intramuros, sino también en la población extramuros, que se había esparcido allí en derredor de la ciudad antigua. Y dicen 3 días caminó Jonás predicando, posiblemente. Sea como fuere, aquí tenemos la situación urbana de aquellos tiempos. La ciudad es el centro de la civilización. Civilización viene de civita, ciudad en latín. De manera que civilización quiere decir la cultura que se desarrolla en la ciudad. Y por supuesto, en la historia del género humano, llegamos al fin a la civilización, o sea, que el hombre, la mujer, la población se junta en un solo lugar y edifica ciudades. Al principio las ciudades eran más que todo un refugio y por eso estaban amuralladas. Afuera estaban las viviendas, estaban los campos donde se cultivaba la tierra, donde se criaba el ganado. La ciudad con sus muros servía de defensa en caso de ataque, en caso de una invasión. Nínive era ciudad amurallada, por supuesto.
Claro que en nuestro tiempo una ciudad amurallada ya no está bien defendida. Viene un avioncito y le tira una bomba y se acabó. Pero en aquellos tiempos sí, se necesitaban muros y eran efectivos, ya que la invasión era por soldados, ya fuese la caballería o la infantería, pero los muros sí contenían hasta cierto punto a los ejércitos invasores. La ciudad fue entonces no solo para habitación de las gentes, la ciudad también era para el desarrollo del comercio, de la industria, de las artes. La ciudad llegó a ser entonces el centro de la cultura de aquel pueblo. El centro de lo bueno y el centro de lo malo. La ciudad siempre ha atraído especialmente a las personas que quieren ya sea mejorar su situación económica o ya sea disfrutar de los beneficios de la ciudad. Hoy día tenemos el gran movimiento urbano, porque más y más el género humano se va concentrando en centros urbanos, en grandes urbes, como las que tenemos también en la América Latina. Y creo que la ciudad debe atraernos a nosotros como evangelistas, como predicadores, como maestros. Debe atraernos como una oportunidad tremenda para comunicar el evangelio a multitudes que están concentradas en un territorio relativamente hablando pequeño. Y ahora que tenemos los grandes medios de comunicación, las ciudades ofrecen, por supuesto, un centro de importancia para la comunicación de la palabra de Dios. México dicen que tiene ya más de 15 millones de habitantes, pueden ustedes imaginar. Sao Paulo, pues ahí va detrás de México. Estuve en Sao Paulo por cuarta o tercera vez el año pasado. Me quedó un día libre porque el vuelo no salía hasta en la noche. Y un grupo de pastores, de presbiterianos, la mayor parte, me dijeron muy bien, lunes en la mañana, el programa que le tenemos es este, lunes en la mañana lo queremos para un intercambio de ideas. Eso significó unas pláticas y luego preguntas. Desde las 9 hasta la 1 que me sacaron a almorzar aquellos chicos. Entonces me dicen, en la tarde le damos un tour y lo llevamos al aeropuerto a las 6 de la tarde. Y me dieron el tour y me llevaron al edificio, uno de los edificios más altos, altísimo. Llegamos allá a la azotea y de allí contemplamos la ciudad de Sao Paulo. No podíamos verla toda por el smog, por ese humo. Aquello parecía interminable. Yo me sentí deprimido viendo aquello. Y desde aquella altura, pues no se veía vida prácticamente. Parecía un gran cementerio. Y me dice uno de los pastores jóvenes, ¿sabe? Me dice que aquí para nosotros es difícil exponer la Biblia cuando se trata, dice, de ilustraciones agrícolas. La parábola, me dice, del sembrador no tiene sentido para la mayor parte de jóvenes que nunca han salido de aquí. Que un hombre salió a sembrar, nunca han visto tal cosa como un campo así. Pero lo que más conversamos fue acerca del problema moral, espiritual, de la soledad en que viven miles y miles de personas en el centro de una gran urbe. Y en España lo experimentamos también, que uno puede vivir en uno de esos condominios. Un puertorriqueño me dijo un día, aquí tenemos condemonios. Uno puede vivir en un condominio y no conocer al vecino, al que vive en el otro apartamento. Es una tristeza, es una soledad, especialmente para la gente ya de edad madura, para los ancianos. En el año 77 fuimos a Segovia, en España. Me invitaron a dar una conferencia en un hotel y nos hospedaron allí en un edificio. Y estábamos en la segunda planta, en un piso de la segunda planta, para hablar en español. Porque el piso es el apartamento. Entonces la planta es donde están los pisos. Y ahí dormimos, mi esposa y este servidor, y como a las 6 de la mañana oímos un gran ruido. Pero a mí me pareció como que hubiera caído un mueble muy grande, porque estaba dormido y me despertó el ruido y no lo podía identificar. Supimos al momento que lo que había sucedido era que un anciano que vivía en el piso de abajo, allá abajo de nosotros, se había suicidado. El ruido era un disparo. Era un anciano solitario. Me llenó
eso de profunda tristeza, pensando que este pobre hombre representaba a miles, a millares y a centenares de millares de seres humanos que viven en esa soledad, en las grandes urbes. Y ahí es donde entra el ministerio de la radio, de la televisión especialmente, porque estos medios de comunicación llegan a la intimidad del hogar. No tenemos que decirle, vámonos a una campaña. Y dice, tengo frío, me voy a resfriar ahí en ese estadio. Es que llegamos con el mensaje a su cámara privada. Y allí pueden escuchar el mensaje de la palabra de Dios. La ciudad es un reto. La ciudad es una oportunidad. La ciudad es un centro de maldad, es un centro de oportunidad. En marzo tuvimos esa conferencia o consulta sobre la evangelización urbana en el Instituto Bíblico de Chicago, el Moody de Chicago. Y hubo ponencias, la teología de la evangelización, la teología de la ciudad, el cuadro bíblico de la ciudad. Y uno de los temas que para mí fue apasionante fue el de mencionar que la ciudad ciertamente es centro donde se ven en acción las fuerzas demoníacas, el vicio, la corrupción, la porquería, digámoslo así, de la vida humana, pero que también la ciudad es una gran oportunidad y que en la ciudad hay también pueblo de Dios, pueblo del Señor, pueblo que ama al Señor. Hay iglesia, hay cuerpo de Cristo allí. Es una tremenda oportunidad para la evangelización. Y qué fantástico es que en la providencia de Dios se ha amontonado toda esa gente y que podamos alcanzar a millares y millares, centenares de millares y millones de seres humanos, como dije antes, en un territorio relativamente pequeño. Jonás fue a predicar a Nínive, su momento de gloria, su momento de esplendor. Ahí sí que Jonás podía decir, mírenme, mírenme. Yo no sé hasta qué punto tenemos aquí el mensaje de Jonás. Muchos autores dicen que esto es un resumen, que Jonás pudo haber dicho más que eso al pueblo ninivita, porque lo que tenemos aquí es sencillamente un anuncio de juicio, una profecía de juicio, que según Jonás iba a cumplirse al pie de la letra, pero que según el propósito de Dios era una profecía que, como dicen los maestros de escatología, era una profecía condicional. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Lo diría con gozo Jonás? ¿Lo diría con satisfacción? Jonás tiene mucho que aprender todavía. Y la gran lección que le queda por aprender en este punto de su vida es la lección de la compasión. ¿Tiene conocimiento de Dios? ¿Tiene convicciones teológicas? ¿Tiene pasión por servir a Dios? Le falta compasión por las personas, por los seres humanos. Y predica, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Si solamente eso dijo, es un sermón evangelístico bastante corto. Una lección para nosotros que predicamos largo. Yo hallé una buena excusa para predicar largo, leyendo un libro reciente del doctor John Stott, sobre la predicación. Tremendo predicador el doctor Stott, uno de los que yo admiro como expositor bíblico. Pero él cita a otro predicador británico que dijo, sermonitos hacen cristianitos. Y la iglesia en la cual estoy pastoreando ahora, en la ciudad de Guatemala, en las primeras reuniones que tuvimos, yo les dije, hermanos, estamos tratando de organizar una iglesia que tendrá como centro en su culto público, tendrá la exposición de la palabra de Dios. Y no esperen sermonitos, porque no queremos ser nosotros cristianitos. Pero francamente, el reloj manda. Muy bien, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Gran predicador, restaurado por el Señor y predicador de éxito. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive
y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Hace poco oí un pastor en Guatemala decir: vean, dice, cuando hay poder de Dios en la iglesia, hasta los animales se convierten. Bueno, aquí no dice que se convirtieran los animales, ¿verdad? Los pusieron en ayuno, eso sí es cierto. Los pusieron en ayuno, pero no dice que se convirtieran los animales. Pero sí dice que se arrepintieron los ninivitas. Y esto es lo que hace decir a los exégetas modernos: es increíble, eso es increíble, que Asiria se convirtiera, que Nínive se convirtiera por la predicación de Jonás. Esto, dicen, sería un milagro más grande que el milagro de que el gran pez se traga al profeta. Bueno, esto es lo que dice la palabra del Señor, y nos queda estudiar más la historia de Asiria. No olviden que la ciencia bíblica tiene que ir adelante. La ciencia bíblica tiene que progresar en su estudio de la arqueología, de la historia, de la paleografía, de la geografía, de todas las ciencias que contribuyen a un mejor entendimiento del texto bíblico. Cuando tomamos el texto tal como está, lo que podemos decir, por supuesto, es que para el Señor no sería imposible producir este arrepentimiento como el que produjo también en el corazón del babilonio Nabucodonosor. Que fue un arrepentimiento transitorio, eso es otra cosa. Llegamos al libro de Nahum y encontramos la denuncia también de los pecados de Nínive, y sabemos que ahí por el año 612 Nínive fue destruida, y fue allí un juicio de Dios, según lo entendemos a la luz del Nuevo Testamento. Quiero subrayar, eso sí, que Jonás, que había estado en las profundidades, en la depresión, en el fracaso por causa de la desobediencia, ahora el Señor lo saca a la luz pública y tiene ese tremendo éxito, un éxito, cosa rara para nuestro tiempo, que no alegra al profeta. Si yo hubiera sido el predicador en Nínive y hubiera visto que los ninivitas se convierten y que el rey me invita al palacio a un desayuno presidencial, desayuno real, perdonen, yo creo que hubiera corrido a mi hogar a escribir un informe misionero. Y hubiera dicho: hermanos, tengo la satisfacción y la bendición de contarles que el Señor me llevó a predicar a Nínive. Y tuve una gran campaña evangelística. Y anuncié el juicio de Dios sobre esa ciudad. Y toda la ciudad se ha convertido. Demos gloria a Dios, hermanos. Contribuyan para esta causa. Jonás predica: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Se puede traducir también el hebreo ahí. Nínive será arrasada. Y Jonás espera que su profecía se cumpla. En ello va su prestigio de profeta. El reverendo Jonás, evangelista de renombre, ha predicado, ha llevado a cabo una campaña en la ciudad de Nínive y ha anunciado que esa ciudad será destruida dentro de 40 días. Y según la palabra del Antiguo Testamento, el profeta genuino, el profeta auténtico del Señor Jehová, profetiza y se cumple lo que profetiza. Además, es un profeta que conduce a la gente al servicio de Dios. De manera que si el profeta habla, si el profeta predice y no se cumple su predicción, esto puede ser una señal ya de que no es un profeta auténtico. Su prestigio rueda por los suelos, se derrumba la fama de este predicador. Por lo tanto, Jonás, es raro para nosotros en este tiempo que en lugar de alegrarse por el arrepentimiento de Nínive y ver hasta los bueyes y las vacas y los caballos ayunando por orden del rey,
Viendo el efecto tremendo de aquel mensaje, Jonás se sienta, no se dedica a la obra de seguimiento, el follow-up, como dicen nuestros hermanos norteamericanos. Se sienta a esperar que Nínive sea destruida. Fascinante, impresionante de veras. Un predicador anciano dijo a unos predicadores jóvenes: prediquen del infierno, pero prediquen en tal forma que la gente pueda sentir que ustedes no quieren que se vayan al infierno. ¿Qué significa eso? Que la gente pueda sentir compasión. Vean que en esto del arte y la ciencia de la predicación, necesitamos estudiar más homilética, aprovechar más de los principios que nos dan en la homilética. Son valiosísimos. Y si usted alguna vez ha pensado, ¿para qué estudiar homilética? Está equivocado. Estás equivocado. Yo enseñaba homilética elemental en la época prehistórica de nuestra institución. Y un día me dice un estudiante: hermano Núñez, cuando yo vine al instituto, yo tenía libertad para predicarles. Yo predicaba allá en mi pueblo, tenía libertad. Y ahora que estudio homilética con usted, ya no tengo libertades. En otras palabras, conclusión: la homilética me ha arruinado, ya no. Entonces le digo: oye, siéntate por favor, vamos a conversar. Le dije: la homilética es una herramienta. La homilética es una ayuda, no es nuestra ama. No es nuestra dictadora. La homilética es una ayuda. Y hoy, gracias a Dios, le dije, por la homilética que he podido aprender. Me ha ayudado en gran manera. Y ya fui a otras instituciones, pero la homilética la hallo yo valiosísima. Pero homilética en sí no es suficiente. Técnicas de investigación no son suficientes. Hace poco en un retiro pastoral había como 300 pastores. Yo tuve que confesarles, por un tiempo de mi vida, yo fui muy cerebral en el púlpito. Demasiado cerebral. Y no veía resultados en el corazón de la gente. Entonces el Señor habló a mi corazón. Y una hermana cristiana, firme, sólida. Yo era un joven predicador, me dice un día: hermano Núñez, se ve que usted estudia para predicar. Y usted tiene buen contenido. ¿Pero por qué está tan bravo en el púlpito? Yo tuve que reconocer que era muy cerebral en el púlpito. Y que yo estaba predicándole a seres humanos. Gente con inteligencia, con voluntad, pero también con sentimientos. Y entonces recordé lo que me había dicho mi profesor de homilética en el primer curso de homilética. Decía él: la predicación es un asunto de la mente. Tenemos que instruir, tenemos que pasar por la vía de la mente, dándoles, como decía el doctor Louis Schaeffer, dándoles algo que creer. Contenido, carne, dicen algunos, de la palabra de Dios. Pero decía, la predicación es asunto también del corazón. Y a veces dice, tocamos solo la mente y lo que dejamos son preguntas, son inquietudes intelectuales. Pero la gente puede seguir en sus caminos. Y pecadores que necesitan arrepentirse no se arrepienten. Vidas resquebrajadas, deterioradas, que tienen que ser sanadas, no se sanan. Porque no hemos tocado el corazón. Y a veces dice, podemos tocar la mente y el corazón, pero no tocamos la voluntad. No se llega al punto de la decisión. Y la decisión tiene que hacerse allá, en la interioridad de nuestro ser. Está bien la costumbre de pedir que levanten la mano, que pasen al frente. Yo no me opongo a eso. Pero más y más, en mi propia iglesia, en las iglesias donde predico, lo que estoy haciendo es una invitación a que la gente se concentre, que se repliegue a sí misma, por así decirlo, para entrar en comunión con el Señor. Porque me he dado cuenta que algunas personas no dan el testimonio público, al fin y al cabo, o no hacen la decisión interior. ¿Por qué?
Porque están pensando tanto en ese acto de levantar la mano que al fin no entran en contacto con el Señor. De ahí que yo les digo, muy bien, vamos a orar. Repite esta oración, quietos, tranquilos. ¿Ha hecho usted una decisión para el Señor? Él le ha recibido. Hace poco en nuestra iglesia hice una invitación así. Después un joven le dice a mi esposa, doña Sarita, cuando su esposo hizo esa invitación y oró, sentí, dice, que algo extraño había sucedido en mí. Que algo nuevo había venido a mi vida. Eso era una decisión íntima, personal. Se necesita entonces para este ministerio de la predicación las técnicas que por la gracia de Dios podemos aprender en un seminario, las técnicas que podemos aprender oyendo a predicadores de experiencia y más que todo leyendo libros que nos ayudan en este arte y ciencia. Pero hermanas y hermanos, y hermanas van a predicar. ¿Por qué no? Van a predicar, van a tener que comunicar la palabra de Dios. Depende de la iglesia donde estén. En algunas iglesias les van a decir que la mujer se calle en la congregación. Pero ustedes van a decir, si nosotros callamos, las piedras hablarán. En otras iglesias, más bien las van a empujar a que hablen. Y a que especialmente que tengan un ministerio entre las señoras, entre la juventud. Hay que aprovechar esas oportunidades. Pero en ese ministerio se necesita de veras la compasión. Porque la gente está sufriendo. Aún aquellos que se ven en prosperidad material tienen hondos sufrimientos. Tienen dolores profundos. Tienen problemas intrincados, difíciles. Y la predicación tiene que venir entonces a tocar esas fibras más sensibles del corazón. Y termino con esto. A veces se preguntan, bueno, ¿y por qué los hermanos pentecostales crecen tanto en América Latina? 80% de los evangélicos en América Latina pertenecen a grupos pentecostales. ¿Y por qué otras iglesias que no son pentecostales, pero crecen? Bueno, hay muchas razones. Hay razones sociológicas, hay razones psicológicas, hay razones de estrategia, de metodología. Pero hay que reconocer que en esas iglesias que crecen hay un ministerio para el corazón, para las emociones. Desdichadamente no siempre hay un ministerio para alimentar la palabra de Dios. Pentecostal. Ojalá, me dice hermano Núñez, pudiéramos unirnos, pudiéramos juntar la doctrina de ustedes, porque los del CEPECA tenemos una famita ahí en Centroamérica de que somos muy doctrinarios, ¿verdad? Que pudiéramos, dice, juntar la doctrina de ustedes centroamericanos con la emoción de nosotros los pentecostales, dice. Eso sería, dice, tremendo. Y otro pastor dijo por ahí en un retiro pastoral, debiéramos juntar, dice, el énfasis doctrinal de los centroamericanos, la emoción de los pentecostales y la administración de los presbiterianos. Y entonces, dice, el cuadro estaría completo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en nuestro ministerio. Tratar de juntar todo eso. Y que no nos olvidemos que lo que le falta todavía a nuestro amigo Jonás es aprender de la compasión que viene del Señor. Oremos. Padre nuestro, como cantamos en un himno en esta mañana, podemos tener alegría en ti. No una alegría superficial, transitoria, basada en la manipulación de emociones. Sino una alegría que viene de tu espíritu, que viene a través de tu palabra. Espíritu. Y gracias, Señor, porque nos retas en tu palabra a vivir para ti, a servirte. Porque nos ayudas, Señor, por medio de la experiencia de otros siervos de Dios. Nos ayudas a buscar caminos en los cuales podamos tener fruto para tu gloria.
el fruto que tú vas a producir en nosotros y a través de nosotros. Una vez más te encomiendo, Señor, al estudiantado de esta institución. Que tú, Señor, hagas una obra muy especial en cada uno de ellos. Este es un aprendizaje continuo. Y te pido, Señor, que sigas formando tu imagen en cada uno de ellos y que les uses para tu gloria. Oramos por el pueblo de habla hispana, aquí en los Estados Unidos, allá en la América Latina, millones y millones de personas que sufren, no solo en lo material, no solo en lo físico, sufren también en lo moral y en lo espiritual. Ayúdanos, Señor, a llevarles un mensaje de poder, un mensaje claro, un mensaje que ilumine sus mentes y sus corazones, pero que también les toque su voluntad y que se rindan a tu voluntad, que es agradable y perfecta. Bendícenos en el resto de este día. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.